Ahora, dando inicio a las exposiciones y mientras va compartiendo su pantalla el grupo número 1, por favor, permítanme comentarles que comenzaremos hablando del confinamiento y su efecto de la salud mental en los estudiantes universitarios, mediante su trabajo Influencia de los factores del aislamiento social por COVID-19 en la depresión de estudiantes universitarios. Así es que, como estudiantes universitarios que somos, como padres de un hijo que lleva clases virtuales, o como un hermano o un amigo que se encuentra en esas situaciones, les invitamos a prestar atención a lo que diga el siguiente grupo. Adelante, Brian Andrade, tienes 15 minutos a partir de este momento. Te cedo el uso de la palabra. Ok, bueno. Buenos días con todos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si escucha el audio? Sí, Brian, fuerte y claro. Ya, ok. Buenos días con todos. Mi nombre es Brian Andrés Olivares y en esta oportunidad tengo la oportunidad de presentar el tema influencia de factores del aislamiento social por COVID-19 en la depresión de estudiantes universitarios. Este trabajo de investigación ha sido llevado bajo la asesoría de la doctora Cruz Briceño María Niña y el desarrollo pues ha sido llevado a cabo por los investigadores Ágreda, Albitres, Alcántara, Alvarado, Andrade, Ángeles, Azañero, Basilio y Baltasar. Para entender un poco sobre el tema, debemos partir empezando sobre la COVID-19. Como sabemos, esta es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Y pues todo inició cuando la OMS la reconoció como pandemia el 11 de marzo del 2020. Cuando se reconoció como pandemia, automáticamente todos los países en el mundo tomaron medidas preventivas y entre la principal estrategia que se hizo fue el aislamiento social, en donde se planteaban ciertos periodos de cuarentena en todos los países. Ahora, esto afectó a todas las personas en el mundo, pero esta investigación se enfoca principalmente en los estudiantes universitarios, ya que su salud mental se encuentra amenazada. Luego, el segundo tema que tenemos que entender son los factores, ¿sí? Y pues este aislamiento, esta pandemia, involucró muchos factores en todo el mundo, a nivel político, a nivel económico, social, tecnológico, ecológico, hasta legal. Pero en esta investigación nos enfocamos en los factores sociales, específicamente en la salud mental, y hay muchos trastornos que tocar, pero esta investigación se basa en el trastorno depresivo, también conocido como depresión clínica. Ahora, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la DSM-5, menciona que la depresión viene a ser el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, lo cual va a generar un síntoma de angustia que principalmente va a afectar en cómo una persona siente y piensa. Y nosotros sabemos que la actitud es el reflejo de lo que pensamos y sentimos. Entonces, por ahí va a haber una descoordinación en la actitud, como desgano, los estudiantes entran a clase, no van a querer marcar asistencia, o entran al Zoom, pero se duermen, y hay muchas cosas que vamos a ver más adelante. Es por eso que este trastorno es el más frecuente y la pandemia lo ha agravado. Como antecedentes de la investigación tenemos pues el origen de la enfermedad. Como sabemos, se originó en la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre. Y al inicio, los continentes más afectados fueron Asia, Europa y América. Aquí en Perú, un reporte de la Universidad de Huánuco, ¿sí?, mostró que el 46% de los estudiantes mostró depresión. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esta investigación? Como les comenté hace un momento, nosotros hemos visto, ¿no?, que hay muchos estudiantes universitarios que entran a las clases con desgano, a veces abren el Zoom, no prenden sus cámaras, no les da la gana de marcar asistencias, y todos esos factores nos motivan a investigar sobre eso. No solamente para adquirir conocimiento teórico, sino también para buscar medidas efectivas que puedan contrarrestar estos factores para disminuir el nivel de depresión de los estudiantes universitarios. Entonces, es ahí donde partimos de este problema. ¿Cómo influyen los factores del aislamiento social por COVID-19 en la depresión de los estudiantes universitarios? Y la posible respuesta que nosotros encontramos en base a nuestra experiencia es que estos factores van a incrementar la tasa de depresión en los estudiantes universitarios. La pregunta es, ¿será cierto esto o no será cierto esto? En el camino de la investigación lo vamos a descubrir. Es por eso que el objetivo que va a encaminar toda esta investigación es analizar cómo influyen estos factores del aislamiento social por COVID-19 en la depresión de estudiantes universitarios. Para cumplir este objetivo, lo primero que hemos hecho es identificar estos factores, luego determinar cómo influyen estos en la depresión de los estudiantes. Posteriormente, comparar cómo está la situación en cada país en el mundo para ver cómo está Perú, ¿no? Cómo están los estudiantes en Perú. Y finalmente proponer estrategias que es el resultado único, el producto único de este proyecto. Por proponer estrategias para contrarrestar estos factores para que nosotros como estudiantes
podamos enfrentarnos a esta depresión, ¿no? Que es un trastorno mental. Entonces hay que partir primero para hablar sobre la depresión. La depresión pues está causada principalmente por estos 4 cuadrantes, ¿no? Las pérdidas económicas, el aislamiento, que va a romper la estructura de apoyo psicosocial, y el limitado acceso a los servicios sociales, ya que ya no puede ser presencial. O sea, ya no es salir a un hospital y pedir una consulta de salud mental, o ya no se puede ir a la ciudad universitaria para el área de bienestar universitario. Es por eso que ya aparecen las llamadas teleconsultas, que más adelante se plantean como estrategias. Y una elevada cantidad de contagios y muertes, eso es lo que va a ocasionar el estrés y la depresión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales signos y síntomas de la depresión? Son varios en realidad, y el Manual Diagnóstico Estadística de los Trastornos Mentales habla de cerca de 20, pero los principales son la tristeza, melancolía, infelicidad y el derrumbamiento. Y hay tipos de depresión, ¿no? Esta clasificación es de acuerdo al DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y hay varios en realidad, pero aquí hemos tomado 3 principalmente: el trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente y el trastorno no especificado. El trastorno depresivo mayor, el Manual Diagnóstico y Estadístico nos menciona que aproximadamente dura 2 semanas, ¿no? Y es a veces por la muerte de un familiar, por una pandemia como ahora, o por una enfermedad, ¿no? En cambio, el trastorno depresivo persistente es mucho más severo. Ahí se necesita sí o sí medicamentos, ¿no? Y es un trastorno depresivo mayor, como lo mencionan, crónico. Y el trastorno no especificado es aquello que no se ubica en ninguno de estos dos. Cabe mencionar que hay más tipos, ¿no? Por ejemplo, está el trastorno depresivo debido a afecciones médicas, está el trastorno depresivo por una sintomatología, o sea, que es inducido también, ¿no? Por medicamentos o drogas. Ahora, ¿cuáles son los factores del elemento social que nosotros hemos identificado, ¿no? Que van a influir en la depresión de los estudiantes? Hemos identificado 7 factores, que son muy importantes para hablar de las estrategias más adelante. La primera es la percepción personal de riesgo y excesiva preocupación por la familia. La segunda son las brechas educativas, ¿no? La falta de acceso a internet, la falta de herramientas tecnológicas para poder llevar las clases virtuales. Lo otro es la separación brusca del contexto social y la posibilidad de postergar planes futuros, ¿no? Están los estudiantes que reservaron sus estudios, lo aplazaron 1 año, 2 años, y eso también genera depresión. Está los conocimientos relacionados con COVID-19, ¿no? Bueno, actualmente la mayoría se deja llevar por las noticias, y a veces la información no es tan cierta, y eso preocupa más y deprime mucho más al estudiante. Está el comportamiento de higiene, ¿no? Se acabó el alcohol en gel, ya no hay alcohol en gel en la casa, ¿ahora qué hacemos? Y a veces esa preocupación también genera síntomas de angustia y de depresión. Bueno, cabe comentar, ¿no? Que al inicio de la pandemia el papel higiénico en los supermercados se agotaron rápidamente, ¿no? Y la sintomatología similar a la enfermedad. Bueno, aquí nosotros hemos investigado que hay estudios que dicen que los estudiantes que superan pues, el proceso natural de la enfermedad, después de eso entran en un periodo de depresión, porque aún se les sigue aislando, a pesar que ya no tienen la enfermedad, y eso por medida de prevención, ¿no? 1 de 37 pacientes padece esta depresión, después de haber superado la enfermedad. Y pues también es importante mencionar los factores de vulnerabilidad, que también van a influir en los factores relacionados con la salud mental, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el sexo, la edad y la enfermedad crónica. Hemos identificado que el sexo femenino es el más vulnerable para deprimirse, debido a que la forma de pensar de la mujer, ¿no? Es más emocional que la del hombre. Hemos encontrado que del 45,9% de estudiantes con depresión, el 30% fueron mujeres. Y también la edad de los estudiantes, y aquí hay una edad crítica, los 21 años, ¿no? Antes de los 21 años, el estudiante es más propenso a deprimirse. Pasados los 21 años ya no, y esto debido al nivel de madurez. Y las enfermedades crónicas, ¿no? Como les comenté, que también hay trastornos depresivos debido a afecciones médicas. Y bueno, finalmente, ya el cuarto punto, antes de pasar al quinto, la comparación de niveles de depresión en estudiantes universitarios de distintos países. Y aquí hay algo muy peculiar, como pueden ver, ¿no? En donde inició todo, en China, actualmente el porcentaje de depresión es bajísimo. Y miren Perú, 98% de los estudiantes tienen síntomas o el trastorno de depresión. ¿Y esto a qué se puede ver? Si ahora vemos China, ¿cómo está? Todos los ciudadanos ya están vacunados, y posiblemente eso sea un factor pues, que reduce el nivel de depresión, porque ya no hay, por decir, de qué preocuparse, ¿no? En cambio, en Perú, actualmente, por las políticas en las cuales nos encontramos, es muy complicado, aparte falta recursos, falta dinero para comprar vacunas, y es por eso que el porcentaje de depresión aumenta. Hay mucha más preocupación, los factores están más incrementados, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias proponemos en base a ello?
¿sí? La primera estrategia son las reuniones virtuales, no perder esa conexión, ¿no? Interpersonal con los amigos, familias, ¿por qué no ver una película con los amigos, no todos conectados? La segunda estrategia es salir de la rutina. Como estudiantes a veces nos paramos sentados, ¿no? ¿Por qué no hacer ejercicio en casa? Informarse de fuentes fidedignas actualizadas. La cuarta estrategia es asistir a los centros de salud, lo que les mencioné, las teleconsultas, ¿no? En caso se detecte algún síntoma de depresión, ¿sí? La quinta estrategia son los alimentos ricos en triptófano y fenilalanina. Como sabemos, estos van a ser precursores más adelante de neurotransmisores que van pues a lograr ese equilibrio en la salud mental. La estrategia número 6 es recibir apoyo y soporte psicológico. Y la 7 es tomar conciencia, porque hemos leído que hay muchos estudiantes, ¿no?, que ya pasaron el proceso natural de la enfermedad, pero a pesar de eso, siguen sin tomar medidas de prevención, ¿no? Siguen sin usar la mascarilla, sin usar el alcohol en gel, y eso la verdad es muy, muy lamentable, ¿no?, siendo estudiantes. Bueno, en base a toda esta investigación, concluimos primero que hemos identificado los factores del aislamiento social, que ya hemos mencionado anteriormente. Ya hemos identificado cómo es que esos factores influyen en el nivel de depresión. Además, hemos podido ver en un cuadro, en un gráfico de barras comparativo, que el Perú tiene mayor porcentaje de estudiantes, ¿no? Y China es el menor, ¿no? Y como estrategia, como conclusión número 4, que hemos planteado las estrategias necesarias para enfrentarnos a estos factores y reducir el nivel de depresión, ¿no? Aquí, como una recomendación final de todo el equipo de investigación, es que si nosotros identificamos alguno de estos 7 factores que nosotros hemos encontrado en toda la literatura que hemos investigado, sepamos identificar esos factores y contrarrestarlo inmediatamente para no pasar por todo este cuadro depresivo que nos genera ese desgano en las clases. No marcar asistencia, a veces conectarse a las clases de Zoom y estar con la cámara apagada y quedarse dormido muchas veces, ¿no? Todos esos cuadros son generados por esos factores que hemos mencionado anteriormente. Eso fue todo conmigo, muchísimas gracias. Muchas gracias al grupo por su exposición, lo hizo en el tiempo establecido. Ahora pasaríamos a pedir la opinión de nuestro jurado, por favor. Tienen 5 minutos. A ver, yo quisiera hacer algunas preguntitas para ampliar mi cultura. Lo del estudio último que ha mostrado con los alumnos de Chile, ¿son universitarios también de todas las especialidades, de todas las carreras o solamente de medicina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, los estudiantes que se ha estudiado acá depresión, ¿también es de todas las carreras o solamente la facultad de medicina y está dividido por años? O sea, porque es diferente uno de primero con uno de tercero con uno de sexto, ¿no? Entonces, no sé, como aclaración nada más, ¿no? Gracias. Claro, doctor. Bueno, a su primera pregunta, los países que están ahí, ¿no? Esos datos fueron tomados de universidades en general, o sea, no de una especialidad en específico, sino que se toma una muestra de toda una universidad. Aproximadamente las edades, ¿no?, que se han tomado son entre los 20 y 30 años. En las muestras que hemos encontrado en los estudios. Y acá en el nivel local, nosotros, nuestra muestra de toda la universidad también, o solamente la Facultad de Medicina? No, también, o sea, ambos, para que se puedan comparar, ha tenido que hacer homogéneo, ¿no? O sea, no podíamos colocar solamente de Perú de una especialidad. Es que resulta que cuando nosotros íbamos investigando, no había investigaciones netamente de estudiantes de medicina, pero de todos los países, ¿no? Había solamente de Perú, por ahí, que de algún otro país. Es por eso que quisimos enfocarnos en estudiantes universitarios en general. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy buenos días, ¿me escucha? Soy el doctor Florian, buenos días. Hola. Sí, escuchamos. Sí, se escucha. Sí. Bien, felicitar al grupo por este tema tan importante que en realidad lo estamos viviendo todos. Y mi inquietud en realidad se complementa con lo del doctor Bernabé que me ha antecedido. En realidad, sería interesante ver algunos trabajos también si el nivel de exigencia de las materias, porque tenemos que entender que el nivel de los cursos, materias que llevan los estudiantes de medicina, lógicamente ya nos aclararon que el estudio no está dirigido directamente al estudiante de medicina, para hacer la diferencia,
Pero qué interesante que se abre el camino para nosotros en el futuro poder hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Y ver si el nivel de exigencia de las materias estaría produciendo también este trastorno mental como es la depresión, ¿no? Solo quería hacer ese aporte, salvo que el grupo haya estudiado algo sobre eso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, muy buenos días con todos, felicitaciones al grupo. Y es muy importante lo que estamos observando, ¿no? Muchas veces nosotros, ustedes como futuros investigadores, no pueden generalizar, ¿no? Y el alumno ha dicho una palabra clave de muestra homogénea. ¿Por qué? Porque ustedes cuando presentan estos tipos de cuadros, tienen que tener, el investigador tiene mucha información que utilizar. Entonces ustedes tienen que saber qué información utilizar, no porque lo vean interesante a primera vista ya lo pueden publicar, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué va el sentido de la pregunta, el aporte es que una investigación para hacer estudios comparativos tienen que tener la mayor cantidad de criterios de homogeneización, ¿no? La muestra tiene que ser muy similar, ¿no? Y eso va en el sentido de cuando los expositores han hecho una información de un estudio de corte de 21 años, ellos establecieron que los que tienen menos de 21 años tienen mayor riesgo de tener depresión en comparación a los universitarios que tienen mayor a 21 años. El promedio, si nosotros comparamos, ¿no? Y eso da la información, el promedio de edad de un universitario chino en promedio a un universitario peruano, los chinos ingresan, el promedio de edad de un estudiante universitario chino es menor a un estudiante universitario peruano, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo explica el expositor una probable contradicción, dado que teniendo la premisa de que los universitarios chinos son más jóvenes y que los universitarios peruanos son más adultos, ¿no? ¿Por qué los peruanos tienen mayor nivel de depresión? Claro, claro, doctor. Sí, bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Muchísimas gracias porque esa pregunta me va a permitir hacer una aclaración que a lo mejor no lo hice en el momento. Ese indicador de 21 años era para estudiantes de universidades, pero de América Latina, no del continente asiático, ni mucho menos europeo, ¿no? O sea, es un indicador 21 años, pero para estudiantes universitarios en países de América Latina. No, me olvidé de hacer esa aclaración. Muchas gracias por su pregunta. No, está bien. Entonces, sería incluso acá en Perú es un buen trabajo esta monografía, que podría hacer un trabajo incluso acá en Perú, ¿no? Alguien del grupo o alguien de los estudiantes hacer una tesis, ¿no? Aplicar encuestas para medir el nivel de depresión. Hay encuestas de 10 preguntas en las cuales sale un diagnóstico y aplicarlos, por ejemplo, en estudiantes de universidades públicas de Trujillo y universidades privadas de Trujillo, ¿no? Dado que hay la información, ¿no? Que está colgada en SUNEDU, en las cuales generalmente las universidades públicas el promedio de edad es mayor a las universidades privadas, ¿no? En el sentido de que las universidades privadas el alumno acaba el colegio e ingresa de frente a una privada. En cambio, en la nacional tiene que postular y muchos no ingresan a la primera, a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta vez. Entonces, el promedio se va incrementando. Entonces, hacer un estudio sería muy interesante. Si alguien se anima, y creo que ya tienen todo el bagaje de información, es muy importante, ¿no? Y finalmente también felicitar, porque en el sentido de que se refuerza acá el concepto de que la salud no solamente es tener apendicitis o tener un TEC, ¿no? Sino la salud es también la parte psicológica, ¿no? La parte de la esfera mental. Y muchas veces los médicos solamente se dedican a la parte biológica y descuidan el aspecto psicológico y el aspecto social. No olvidemos que como seres humanos la definición es ella, ¿no? Unidad biopsicosocial, ¿no? Entonces, nosotros somos médicos, no nos descuidemos, y nuestra formación es biológica,
pero no descuidemos la esfera psicológica y social. Felicitar al grupo, gracias. Muchas gracias, doctor. Un comentario final quizás, ¿no? Interesante el tema. Felicitarlos también porque a veces nosotros los profesores los tomamos a los alumnos como es un año más, ¿no? Como si fuera un año igual, con la sola diferencia que es presencial, no presencial. Y no es así, ¿no? Así es, hay bastantes factores que influyen y que estamos obviando, importantes en la formación y en la producción de su razonamiento y pensamiento crítico, que es uno de los temas acá, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho reaccionar un poquito ahorita para tener en cuenta en la próxima promoción que no solamente se trata pues de llevar el conocimiento y hacerlo, sino que la parte tutorial debe ser enfatizada con más fuerza, nada más. Sí, doctor, el doctor Bernabé tiene mucha razón. Nosotros, en el trabajo en la Fiscalía de la Nación, ha establecido como norma por este tema del COVID las pausas laborales. Incluso tenemos un cuaderno que firmamos de 10:30 a 11, un grupo tiene que hacer pausa laboral y otro grupo de 11 a 11:30, de tal manera que no desafectar la atención. Y esto, no, esto como que, como una autocrítica a los docentes, que muchas veces hacemos las clases y debemos también hacer una pausa laboral, una pausa universitaria, podría ser unos 2, 3 minutos, ¿no? Para, por ejemplo, cambiar la mirada de la vista a mirar hacia el infinito, ¿no? Como se dice, hacia una área que permita disminuir el daño que estamos haciendo a los ojos de la exposición larga, que ya va a haber otro trabajo, creo, más adelante, de la exposición larga a una computadora, ¿no? El hecho de estar sentados varias horas, también mala circulación. Yo creo que esto debe estar reglamentado. Nosotros hemos reglamentado en el trabajo, ¿no? Y he visto en varios centros laborales la pausa laboral. Nosotros tenemos jornadas académicas de 4 horas de clase, en las cuales yo creo que es importante hacer estas pequeñas pausas, porque incluso, por ejemplo, mis hijos están en el colegio, cada hora 10 minutos tienen pausa de 10 minutos, ¿no? Dentro de su horario académico, dado este efecto de la virtualidad. Muchas gracias. Muchas gracias al aporte del jurado. Muy bien.